Buenas tardes, señoras y señores. Me presento. Mi nombre es Vicente Arnulfo Tacuri Santillán, juez de la Unidad Judicial de Garantías Penales de esta ciudad de Loja. El día de hoy se va a llevar a cabo la audiencia evaluatoria y preparatoria de juicio por el presunto delito de lesiones en contra del señor Juan Pérez Rosales. Señorita secretaria, constate si se encuentran presentes las partes procesales, si los equipos de grabación de audio y video se encuentran en correcto funcionamiento y si nos encontramos en el día y la hora señalados para la presente diligencia. Señor juez, efectivamente se encuentra presente por parte de la Fiscalía la abogada Lisbeth Anguila, junto con la defensa de la acusación particular, el abogado Alejandro San Pedro. Por parte de la defensa del hoy acusado se encuentra la abogada Marcia Sangacha. Las máquinas y dispositivos de esta sala se encuentran en perfecto funcionamiento y nos encontramos en día y hora señalada. Muchas gracias, señorita secretaria. Una vez que se ha constatado la comparecencia de los sujetos procesales, declaro instalada legalmente esta audiencia evaluatoria y preparatoria a juicio, conforme a los lineamientos del artículo 604 del Código Orgánico Integral Penal. Se les informa a los sujetos procesales que deben actuar en base a los principios de buena fe y lealtad procesal. De igual manera, se da a conocer al público presente que deben guardar el debido respeto y silencio. Quedan prohibidas todo tipo de grabaciones, ya sea en audio o en video. En caso de observar un comportamiento que contraviniese a las indicaciones previamente mencionadas, se tomarán las sanciones correspondientes. En esta primera etapa se discutirán sobre los vicios formales, para lo cual doy la palabra a la abogada defensa del procesado, para que se manifieste sobre requisitos de procedibilidad, cuestiones perjudiciales, competencia y cuestiones de procedimiento que pudiesen afectar a la validez de este proceso. Tiene la palabra. Buenas tardes, distinguido juez, señorita fiscal, abogado de la acusación en particular, presentes todos. Para efectos de grabación me voy a presentar, soy la abogada Virginia Sangacha, que en la presente audiencia seré la representante legal del señor Juan Pérez. Sobre los vicios formales, me corresponde manifestarle que existe una violación directa al procedimiento, en virtud de que la médico legal presentada por la Fiscalía a la doctora no ha sido jurada. Ha emitido una extinción al informe pericial en la cual determina que las lesiones investigadas tienen como incapacidad 20 días. Estos 20 días son coincidentes con otra evaluación médica realizada en el Centro de Salud número 1 por parte del doctor Carlos Avecilla. En el artículo 415 del Código Orgánico Integral Penal, en su numeral 4, identifica que todas aquellas lesiones que deriven de una incapacidad de hasta 30 días deben ser tramitadas mediante la acción privada. Es de su conocimiento, señor juez, que todas las acciones privada, pública y particular son diferentes y abarcan diferentes procedimientos. Es por esto que este caso no amerita la persecución de fiscalía y que se bien recaído sobre otro juzgado. Esta defensa alega que existe una violación a trámite y posiblemente una violación a la competencia. Gracias, señor juez. Muchas gracias, señorita abogada. En atención al principio de contradicción, se le otorga la palabra a la señorita fiscal para que se pronuncie sobre lo expuesto. Muy buenas tardes, señor juez de garantías penales, señorita secretaria, abogada de la defensa, colega de la acusación particular, público presente. Me presento, mi nombre es Lisbeth Janet Anguila Alvarado, agente fiscal del Cantón Loja, provincia de Loja. En referencia a la delegación que hace la defensa en esta primera parte, conforme lo estipula el artículo 195 de la Constitución de la República del Ecuador, debo manifestar lo siguiente: que en el presente caso no existe ninguna violación al trámite y menos de competencia que se pueda haber afectado por la siguiente razón. Porque si bien la abogada nos habla de un alcance al informe pericial de la doctora Rocío Jurado Bastidas, debo manifestar que este fue presentado con fecha
15 de marzo del 2019, es decir, una fecha posterior al cierre de instrucción fiscal. La ley es muy clara en manifestar que solo se tomará en cuenta aquello practicado durante la fase de instrucción fiscal, por lo que esto no se debería tomar en cuenta conforme lo estipula el Código Orgánico Integral Penal, por lo que solicito a su autoridad se le niegue la petición realizada por la defensa. Hasta aquí mi intervención, señor juez. Muchas gracias, señorita fiscal. En el mismo sentido, tiene la palabra el señor abogado de la acusación particular. Muy buenas tardes, señor juez, señorita secretaria, señorita fiscal, señorita abogada defensora del procesado, público en general. Para efectos de grabación e identificación me presento. Soy el abogado Misael Alejandro San Pedro Bermúdez, quien llevará a cabo la defensa técnica del señor Juan Pablo Basantes. En esta primera intervención debo indicar, de acuerdo al artículo 78 de la Constitución de la República del Ecuador, como tanto el artículo 11, numeral 1 del Código Orgánico Integral Penal, me sumo a las palabras de la señorita fiscal. Pero además, debo indicar a lo que establece en el artículo 604, numeral 2, que en esta parte manifiesta que el supuesto evento de que se quisiese tomar el alcance del informe pericial suscrito por la doctora Rocío Jurado Bastidas, en el cual manifiesta que sea una incapacidad de 20 días, pero en el mismo se indica, salvo complicaciones posteriores. Señor juez, acorde a los principios de lealtad procesal y buena fe, debo manifestar que efectivamente en este caso existieron complicaciones posteriores a las cuales, con los elementos recogidos entre las investigaciones y en base a estas complicaciones, se ha pedido determinar que la incapacidad llegaría a un total de 35 días, lo cual genera sobre un delito de acción penal pública. Por lo expuesto, no existiría una violación al procedimiento de trámite ni tampoco una violación a la competencia que pudiese afectar el proceso por el cual dicha petición realizada por la abogada defensora del proceso no tendría lugar dentro del presente proceso. Muchas gracias. Muchas gracias, abogado. Una vez escuchadas las intervenciones de las partes procesales, debo manifestar lo siguiente: que se desprende de forma clara que el alcance del informe pericial médico suscrito por la doctora Rocío Jurado Bastidas ha sido presentado después de que se ha concluido con la instrucción fiscal. Por lo tanto, esta autoridad mal haría en tomarlo en cuenta, puesto que ha sido practicado y presentado fuera de los plazos de ley. Respecto además de lo mencionado por Fiscalía y la acusación particular, se ha determinado que la incapacidad producida del señor Juan Pablo Basantes es de aproximadamente 35 días. Por lo tanto, se configura como un delito de acción penal pública. Esto establecido en el artículo 411 del Código Orgánico Integral Penal. En consecuencia, mi autoridad considera que no se ha violado el procedimiento a trámite y se ratifica la competencia para conocer y resolver sobre el mismo. Por lo cual, declaro como válido todo lo actuado hasta el presente momento. Continuando con la presente audiencia, en esta segunda parte se le concede la palabra a la señorita fiscal para que emita su respectivo dictamen. Con su dueña, señor juez, de conformidad por lo que estipula el artículo 603 del Código Orgánico Integral Penal, procederé a realizar la acusación fiscal pertinente. Primero, la individualización concreta de la persona procesada y su grado de participación en la infracción en contra del señor Juan Pérez Rosales, de 42 años de edad, de nacionalidad ecuatoriana, con cédula de identidad 11-060-1434-2, domiciliado en la ciudad de Loja, provincia de Loja, en las calles 18 de noviembre y Juan de Salinas, cuyo grado de participación es el de autor directo por el delito de lesiones tipificado y sancionado en el artículo 152
numeral 3 del Código Orgánico Integral Penal. Segundo, la relación clara e insucinta de los hechos atribuidos es: el 28 de noviembre, aproximadamente las 17:30, el señor Juan Pérez Rosales, hoy procesado, conducía su vehículo de marca Chevrolet Vitara 3/4 de color gris de placas LCA 111, conduciéndolo a la altura de la avenida Universitaria y Lourdes, en el carril derecho de la vía. El señor Juan Pablo Basantes conducía su vehículo de marca Kia Sport de placas LBA 221 en la avenida Universitaria y Lourdes, misma que procede a rebasar al señor Juan Pérez Rosales. Producto de ello, el señor Juan Pérez Rosales emprende la persecución en contra del señor Juan Pablo Basantes. Es en ese momento en donde ocurre el bloqueo en la avenida Universitaria de Azuay. El señor Juan Pérez Rosales procede a bajarse del vehículo, a insultar al señor Juan Pablo Basantes. Bajo las amenazas presentadas, la víctima se baja del vehículo y es en ese momento cuando el señor Juan Pérez Rosales lo amedrenta de forma grave, lo tumba al piso y asesta con puntapiés en su rostro, lo que deja al señor Juan Pablo Basantes lesiones que causan una incapacidad de 35 días. Como cuarto punto, esta Fiscalía funda sus elementos de acusación con los siguientes. Sobre Juan Pérez Rosales, los elementos de convicción se desprenden de él. Primero, a fojas 14-15, la versión de la víctima del señor Juan Pablo Basantes, quien relata los hechos expuestos por la Fiscalía. Segundo, a fojas 17 y 18, el informe pericial realizado por el policía judicial Joan Sebastián Mogrovejo, quien realiza el reconocimiento del lugar de los hechos. Tercero, a fojas 29 y 30, la versión de lesiones menores causadas a la víctima por parte del doctor Carlos Avecilla Márquez. Cuarto, a foja 60, el informe pericial de evaluación médica escrita por la doctora Rocío Jurado Bastidas, médico legista de Fiscalía. Quinto, a fojas 62 y 65, la versión médico-legal sobre las lesiones menores causadas a la víctima, realizado por la doctora Rocío Jurado Bastidas. Como cuarto punto, que es de la expresión de los preceptos legales, esta Fiscalía, en el caso del señor Juan Pérez Rosales, se le acusa como autor directo por el artículo 152, numeral 3 en el Código Orgánico Integral Penal, tipificando la acción ilícita, antijurídica y culpable del delito de lesiones. Como quinto punto, sobre las medidas cautelares, solicito la medida cautelar de carácter personal de prohibición de salida del país y la obligación de presentarse periódicamente, estipulado en el artículo 522, inciso 1, prohibición de salida del país, inciso 2, obligación de presentarse periódicamente ante la autoridad o el juzgador que conoce la causa o institución que designe, estipulados en el Código Orgánico Integral Penal. Además, solicito como medida de carácter real la prohibición de los bienes del procesado por la cantidad de $10,000 americanos en virtud a todo lo expuesto. Señor juez, en contra del señor Juan Pérez Rosales, presento el dictamen acusatorio y le solicito se dicte el correspondiente acto de llamamiento al oficio. Hasta aquí mi intervención, señor juez.
Muchas gracias, estimado juez. Es muy importante poner en su conocimiento que el día 28 de noviembre del 2018, aproximadamente a las 17:30 p.m., en el Centro de Salud número 1 en la ciudad de Loja, el doctor Carlos Avecilla atiende a la presunta víctima, el señor Juan Pablo Basantes. Esta atención médica consiste en una evaluación que se centra en la observación externa y en palpitaciones, por la cual se llega a determinar que existe una contusión en el pómulo derecho y adicionalmente una herida de 1 centímetro a la altura de la mejilla, por lo cual se llega a saturar y a recetar analgésicos. Este tipo de grescas son generalmente muy fuertes y producen enrojecimiento a la altura de la pupila, lo cual suele significar que existe una hemorragia interna o daños colaterales internos. En este caso se tuvo en atención a la presunta víctima durante 6 horas. En este lapso de tiempo no se observó ningún tipo de complicación ni ningún tipo de hemorragia. El diagnóstico médico finalmente determinó una incapacidad laboral de 20 días. En ningún momento se llega a hablar de los 35 días que ha manifestado la Fiscalía. La extensión o alcance al trómite pericial que realiza la médico legal, la doctora Rocío Jurado, coincide también con la herida a la altura de la mejilla y con la contusión en el pómulo derecho. Además, se llega a determinar que las lesiones descritas por la Fiscalía debe determinar, debido a ninguna incapacidad laboral de 20 días, establece un nexo con los 35 días que alega la Fiscalía y el procesado, el señor Juan Pérez. Bajo este contexto, es completamente discordante, congruente e incoherente tratar de establecer relación alguna con el procesado, el señor Juan Pérez, y los 35 días de incapacidad laboral. La contusión en el pómulo no tiene relación alguna con los 35 días de incapacidad laboral. La herida a la altura de la mejilla no tiene vínculo con los 35 días de incapacidad laboral que ha mencionado la Fiscalía. El orgánico integral penal en el artículo 5, numeral 3, reconoce el principio de duda razonable que debe ser aplicada en esta audiencia a favor del procesado, el señor Juan Pérez. Es por lo tanto que le solicito, señor juez, que se digne en emitir el auto de sobreseimiento para el procesado, el señor Juan Pérez. En efecto, sean levantadas las medidas cautelares. Hasta aquí mi intervención, señor juez. Muchas gracias. Señorita abogada. Continuando con la presente audiencia, y en base a lo dispuesto en el artículo 604, numeral 4, literal A, daremos paso al anuncio de pruebas, para lo cual doy la palabra a la señorita fiscal para que se pronuncie al respecto. Gracias, señor juez. Esta Fiscalía sustentará su acusación particular acorde a las siguientes pruebas. Primero, el testimonio de la víctima, Juan Pablo Basantes, quien relata cómo sucedieron los hechos. Segundo, el testimonio del doctor Carlos Avecilla Márquez, médico del Centro de Salud número 1, quien atendió a la víctima. Tercero, testimonio por parte de la doctora Rocío Jurado Bastidas, médico legista de Fiscalía. Cuarto, el testimonio del policía judicial Joan Sebastián Monrovejo, quien realizó el peritaje de reconocimiento del lugar de los hechos. Además, esta Fiscalía anuncia como prueba documental la historia clínica emitida por el Centro de Salud número 1 del señor Juan Pablo Basantes. Segundo, documentos que se refieren a datos de afiliación del señor Juan Pablo Basantes. Tercero, documentos que se refieren a datos de afiliación del señor Juan Pérez Rosales. Cuarto, el informe pericial
de Evaluación Médica, suscrito por la doctora Rocío Jurado Bastidas, médico legista de Fiscalía. Señor juez, presento todo esto por escrito. Muchas gracias, señorita fiscal. Tiene la palabra el señor abogado de la acusación particular para que realice su anuncio de pruebas. Muchas gracias. La acusación particular se adhiere a todas las pruebas, a todos los medios probatorios presentados por Fiscalía, por considerarlos los mismos, que son pertinentes, conducentes y vitales. Hasta aquí mi intervención. Muchas gracias, señor abogado. En el mismo sentido, tiene la palabra la señorita abogada del procesado para que realice su anuncio de pruebas. Las pruebas las denunciaré en el siguiente orden. En primer lugar, el testimonio del doctor Carlos Avecilla Márquez, médico de quien atiende a la presunta víctima. En segundo lugar, el testimonio de la doctora Rocío Jurado, médica legal. Y en tercer lugar, el testimonio del policía judicial Joan Sebastián Mogrovejo, quien realiza el reconocimiento del lugar, de los hechos. Aquí le hago llegar las pruebas por escrito. Muchas gracias, señorita abogada. Señorita secretaria, sigo a poner en consideración de los sujetos procesados las pruebas debidamente anunciadas para que sean verificadas y en caso de ser necesario se realicen las impugnaciones correspondientes, para lo cual daré un tiempo de 5 minutos. Continuando con la presente audiencia, en primer lugar, señoras de las partes procesales, pongo a su consideración la posibilidad de realizar acuerdos probatorios, para lo cual doy la palabra a la señorita fiscal para que se pronuncie al respecto. Muchas gracias, señor juez. En virtud a las disposiciones que se han realizado en esta audiencia, no existiría contradicción sobre el lugar en donde se cometió el delito. Es por esto que propongo como acuerdo aprobatorio el informe pericial presentado por el policía judicial Joan Sebastián Mogrovejo, de reconocimiento del lugar de los hechos. Hasta aquí mi intervención, señor juez. Muchas gracias, señorita fiscal. En base a lo expuesto por la Fiscalía, tiene la palabra el señor abogado de la acusación particular. Muchas gracias, señor juez. La defensa de la víctima no tiene ningún inconveniente con respecto a lo manifestado por la Fiscalía. Muchas gracias, señor abogado. Respecto de lo ya manifestado por la Fiscalía, así como también la acusación particular, tiene la palabra la señorita abogada del procesado. Me encuentro completamente de acuerdo con el acuerdo conciliatorio que ha propuesto la Fiscalía. Muchas gracias, abogada. Una vez que se ha realizado el acuerdo probatorio posible para la presente causa, esta autoridad se pregunta si existe alguna impugnación que desee realizar alguna de las partes sobre las pruebas anunciadas. ¿Me permite, señor juez? Tiene la palabra, abogada. La Fiscalía había anunciado como prueba el informe pericial de la evaluación médica, fundamentándome en derecho, en el artículo 454 del Código Orgánico Integral Penal, en el artículo 6 sobre la exclusión de la prueba, expone que los informes periciales podrán utilizarse en juicio con la finalidad de recordar o sacar a relucir contradicciones. Bajo ninguna circunstancia van a ser admitidas como pruebas en palabras expresas del Código Orgánico Integral Penal. Por lo antes expuesto, le solicito que se excluya el documento que solicita la Fiscalía como prueba durante este juicio. Gracias. Muchas gracias, abogada. En atención al principio de contradicción, se le otorga la palabra a la señorita fiscal para que se pronuncie respecto de la impugnación que ha hecho la abogada del procesado. Nada que manifestar, señor juez. Su autoridad sabrá resolver lo que en derecho corresponde.
Muchas gracias, señorita fiscal. En el mismo sentido, señor abogado de la acusación particular, ¿tiene algo que alegar al respecto? Señor, por el mismo sentido me ratifico por lo manifestado por el cristal de Guedes. Muchas gracias, señor abogado. Ya las intervenciones de las partes procesales. En este momento me corresponde resolver lo que ha sido objeto de controversia durante este proceso. En primer lugar, me voy a referir al dictamen fiscal y a sus alegatos. La Fiscalía ha puesto en mi conocimiento que el día 28 de noviembre del año 2018, a las 17 horas y 30 minutos aproximadamente, a la altura de las calles Avenida Lourdes y Universitaria de esta ciudad de Loja, se ha producido un enfrentamiento entre el señor Juan Pérez Rosales y el señor Juan Pablo Basantes. Como consecuencia de este hecho, el señor Juan Pablo Basantes ha resultado lesionado, provocándosele una incapacidad de 35 días. Esto de acuerdo con los elementos de convicción que ha podido recaudar la Fiscalía durante su investigación y en armonía con las prescripciones médicas. Los elementos de convicción que ha presentado la Fiscalía son los siguientes. Primero, la versión de la víctima, Juan Pablo Basantes, en donde narra los hechos sucedidos. Como segundo elemento, está el informe pericial realizado por la Policía Judicial en la persona del señor Joan Sebastián Mogrovejo, en donde se ubica el reconocimiento de los hechos. Como tercer punto está la versión sobre lesiones menores causadas a la víctima por el doctor Carlos Avecilla Márquez, médico del Centro de Salud número 1 de la ciudad de Loja. Como quinto elemento está la evaluación médica legal realizada por la médico legista de Fiscalía, doctora Rocío Jurado Bastidas. Y como quinto elemento está la versión médico legal sobre lesiones menores causadas a la víctima, de igual manera suscrito por la doctora médico legista de Fiscalía, doctora Rocío Jurado Bastidas. Por su parte, la defensa ha manifestado que si bien ha existido un forcejeo, las lesiones que presenta el señor Juan Pablo Basantes como producto de los hechos sucedidos el día 28 de noviembre del año 2018 no corresponden con lo que menciona la Fiscalía. Por lo tanto, el señor Juan Pérez Rosales no sería responsable de los mismos. La defensa ha sustentado sus argumentos en la versión del doctor Carlos Avecilla Márquez, médico del Centro de Salud número 1, el cual se encontraba de turno el día en que se suscitaron los incidentes, y fue este quien atendió a la víctima una hora después de ocurrido el incidente. El doctor Carlos Avecilla Márquez determina que la víctima no presenta ninguna lesión a nivel de su rostro. Asimismo, determina una incapacidad de 20 días. Esos han sido los elementos de convicción traídos a mi conocimiento por los hechos sucedidos el día 28 de noviembre del año 2018, en donde producto de un enfrentamiento entre el señor Juan Pérez Rosales y el señor Juan Pablo Basantes, este último resultó lesionado, generándosele una incapacidad de 35 días. Respecto de los elementos de convicción presentados por Fiscalía, mi autoridad considera que los mismos han sido practicados y presentados como corresponde legalmente, por lo cual los doy por aprobados. Por esta razón, y habiéndose considerado los elementos suficientes y necesarios, dicto auto de llamamiento a juicio en contra del señor Juan Pérez Rosales, de estado civil casado, de 42 años de edad, con número de cédula 11060141, domiciliado en esta ciudad de Loja, de profesión arquitecto, por el delito previsto en el artículo 411, numeral 4 del Código Orgánico Integral Penal, en el grado de autor directo, esto respecto del artículo 42, numeral 1 del Código Orgánico Integral Penal. Que me manifieste respecto de las medidas cautelares solicitadas. Es por lo tanto que respecto a las medidas cautelares de carácter personal, se acepta la prohibición de ausentarse del país, así como también la obligación de presentarse periódicamente ante el fiscal que esté realizando la investigación, esto es cada 15 días. Respecto a las medidas cautelares de carácter real, se aceptan y se prohíban la posibilidad de enajenar los bienes del señor Juan Pérez Rosales hasta por un valor de $10,000 americanos. Finalmente, respecto de las medidas de protección solicitadas por la acusación particular, se aceptan por considerárselas como necesarias y pertinentes. Es por lo tanto que se ordena la prohibición
de la persona procesada de acercarse a la víctima en cualquier lugar en donde ésta se encuentre, así como también la prohibición de realizar actos de intimidación o de persecución. Como tercer punto, téngase en cuenta la prueba anunciada y los acuerdos probatorios hechos por los sujetos procesales para la presente causa. Mi autoridad los aprueba para que tengan los efectos jurídicos correspondientes. Finalmente, en cuanto a la exclusión solicitada por la defensa del procesado, efectivamente, en el artículo 454 del Código Orgánico Integral Penal, menciona claramente que los partes informativos, noticias del delito, versiones de testigos, informes periciales y cualquier otra declaración previa en ningún caso serán admitidos como prueba. Por lo cual, como juez garante, dispongo que el informe pericial presentado por la Fiscalía quede excluido. Se dispone que una vez ejecutoriado el presente auto de llamamiento a juicio y por medio de la Secretaría, se lo remita al Tribunal de Garantías Penales con la documentación necesaria para los efectos jurídicos correspondientes. Sin tener nada más que alegar, doy por terminada la presente diligencia. Tengan todos muy buenas tardes.